Hermanos y hermanas, les saludo desde acá, desde el archipiélago de Chiloé, con bastante lluvia. Hemos estado estos días y también contentos de que han seguido asistiendo algunos pequeñitos a las clases bíblicas que hacemos los días sábados. Y eso nos anima. Son apenas 4 chiquititos que vienen, una mamá también que asiste y 2 hermanos. Y estamos orando para que vaya creciendo ese número de niños y de adultos también. Bueno, vamos a seguir viendo el tema de las 2 naturalezas del Cristo. Y vamos a ir nuevamente al libro de Levítico para remachar algunas verdades que en la reunión anterior no las dije completamente, pero es muy interesante verlo en la ofrenda de flor de harina en el capítulo número 2 de Levítico y en el verso número 4. Capítulo 2 y verso número 4. Dice: cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de torta de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Aquí tenemos, como ya mencioné la vez pasada, las tentaciones del Cristo sufriendo ahí en la tentación en el desierto por el diablo. En el verso número 5 dice: mas si se ofreciere ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite. Aquí están los sufrimientos de Cristo en el mundo, como Él sufrió tanto, tal como Él dijo: ¿hasta cuándo os he de soportar, generación mala y adúltera? Y eso salió de su corazón en medio de, rodeado de un mundo pecaminoso. También en el versículo número 7 dice: si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, será de flor de harina con aceite. Y aquí tenemos los sufrimientos de Cristo en Getsemaní antes de la cruz. Ahí sumergido o bautizado en esa experiencia de Getsemaní que vamos a ver un poco hoy día. Todo ello, todas estas maneras de ofrecerse esta ofrenda de flor de harina apuntan a estos sufrimientos en la naturaleza humana de Jesús. Sufrimientos no en la cruz. Por esto esta ofrenda de flor de harina hablan de la perfecta humanidad de Cristo sufriendo. El capítulo 1 de Levítico tiene que ver con el holocausto, y es un sacrificio cruento con derramamiento de sangre, donde se ve la obra del Señor Jesucristo en expiación por nuestros pecados. Por eso es muy importante que Levítico comienza con un sacrificio cruento y continúa con este sacrificio de flor de harina, porque nos habla de la persona sin igual del Señor Jesús en su humanidad. Es muy importante poner atención a esta ofrenda. Hay algo muy llamativo aquí en esta ofrenda de flor de harina. Mire el versículo número 3. Dice: lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Y lo mismo se repite en el verso 10. Lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Que se repita 2 veces esta instrucción es porque es algo muy importante. Se dice que es cosa santísima. Es decir, esto tenía que comerse en el lugar santo. Y aquí vemos, hermanos, a la iglesia alimentándose de las glorias humanas de Jesús en el lugar santo. Y esto lo voy a volver a repetir. Aquí tenemos a la iglesia, a usted y yo, alimentándonos de las glorias humanas del Señor Jesucristo en el lugar santo.
Y saben que no solo necesitamos ser salvos del infierno, como parece en el sacrificio de Levítico capítulo número 1. Necesitamos ser salvos de nosotros mismos y del presente siglo malo, como dice Gálatas 1:14. De manera que la vida impecable del Señor Jesucristo no salva a nadie. La vida sin pecado de Jesucristo no salva a nadie, pero nos salva de este mundo, ¿ya? Lo que salva al pecador es la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero la vida humana perfecta del Señor Jesucristo nos salva de este mundo y de nosotros mismos. Es cosa muy santísima que comamos este alimento de las glorias humanas de Cristo. Cuando la Biblia dice que el Señor Jesucristo venció al mundo, lo hizo para que nosotros venzamos también. Ahí en el Evangelio de Juan, el Señor dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Por qué el Señor dijo, yo he vencido al mundo? ¿Y cuándo lo venció? En su humanidad. Estas pisadas, esta contemplación, esta manera de vivir del Señor Jesucristo debe inspirarnos para que nosotros también podamos ser creyentes moldeados por su carácter. Dice Pedro, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y esto, hermanos y hermanas, podemos añadir que toda deformación de nuestro carácter es por falta de contemplación de las glorias humanas de Cristo. Porque no lo consideramos como cosa santísima el observar y mirar la vida humana del Señor Jesucristo. Ahora hay algo interesantísimo también aquí en Levítico capítulo número 2, versículo número 13. Toda ofrenda debía ser sazonada con sal, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Ya dijimos la vez pasada que la sal preserva, la sal da sabor, pero aquí hay la mención de un pacto de sal. Los pactos antiguamente se rociaban con sal como una aspiración a no modificarlos. Un compromiso que no cambiaba, sin corrupción alguna, esa es la idea. ¿Y cuál es el énfasis para nosotros? Que Dios nunca cambiará sus promesas y cumplirá todo lo que promete. Y esto también, hermanos, debe animarnos. Dice en el libro de Números, capítulo número 18, en el libro de Números, el cuarto libro de Moisés, el capítulo 18 y en el verso 18, le repite a Aarón y sus hijos: y la carne de ellos, de las víctimas que se ofrecían en el tabernáculo, será tuya, como el pecho de la ofrenda mecida y como la espaldilla derecha tuya les pertenecía. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Y aquí se incluyen también las mujeres, las hijas de Aarón, no solamente los sacerdotes varones. De manera, hermana y hermano amado, todo lo que hay en la persona del Señor Jesucristo es para nosotros, es cosa santísima por pacto sellado con sal, porque Dios no ha cambiado su proceder, Dios no ha cambiado sus promesas, Dios siempre quiere alimentarnos de las glorias de su Hijo por toda nuestra existencia y por la eternidad.
Y cuando lleguemos al cielo, la Biblia dice en Apocalipsis capítulo número 7 que el pastor, el Señor Jesucristo, nos pastoreará y nos llevará a fuentes de aguas de vida. Y vamos a seguir alimentándonos de las glorias eternas de nuestro Señor Jesucristo. Y saben que si Dios se satisfizo por la vida santa y perfecta de su amado Hijo, y dice en Marcos capítulo 1, verso 11, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, se lo dijo personalmente. Nosotros también debemos llegar a decir, gracias Señor, porque tú eres maravilloso, y todo lo que hay en ti, las perfecciones de tu persona, me hacen a mí alejarme del pecado y de este mundo. De manera, hermanos, que si estamos con un pie en el mundo y con un pie en las cosas del Señor, si nos santificamos solamente cuando vamos al local o cuando estamos con los hermanos, es porque hay mundanalidad en nosotros y no estamos gozándonos y comiendo de las glorias de Cristo. En Segunda de Crónicas dice de nuevo, en el capítulo número 13 y en el versículo número 5, ¿no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Dios no cambia. Dios le prometió a David un reino y un trono eterno. Y eso lo va a cumplir. Y eso fue rociado con sal. De manera, hermanas y hermanos, que podemos descansar en las promesas invariables de Dios y satisfacernos. Muy bien, esos detalles quería agregar sobre esta ofrenda de flor de harina. Vamos a seguir viendo las dos naturalezas de nuestro amado Salvador, su naturaleza humana y su naturaleza divina. Vamos al libro de Hebreos, en el capítulo número 1, aparece su naturaleza divina. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ahí la palabra griega es hipostasis, y los teólogos hablan de la unión hipostasis o hipostática en las naturalezas de Cristo. No se combinaron, no se sumaron, existieron y coexistieron siempre. La naturaleza divina de Cristo está aquí. Él posee la imagen misma de la sustancia de Dios y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra en la majestad de las alturas. Y esa purificación la hizo en su naturaleza humana. Nos dice también en el capítulo número 2 del libro de Hebreos, en el verso número 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Aquí hay dos vocablos para el verbo participar. Dice que los hijos, así se nos llama a nosotros somos sus hijos, participamos de carne y sangre. El vocablo griego ahí, koinoneo, significa comunión. Eso significa, nosotros, cada uno de los que estamos aquí conectados y somos creyentes, tenemos en común que somos hijos de Dios y que poseemos carne y hueso. Tenemos eso en comunión, somos frágiles, ¿ya? Pero se dice que él participó de lo mismo. Y ahí la palabra griega es otra palabra griega
que significa tomar algo que no le pertenece y agregarlo a su naturaleza. Cristo tomó, participó, y el verbo ahí griego es petejo, yo no sé cómo se pronuncia. Él tomó, participó, petejo, tomó eso que era la naturaleza nuestra y la agregó a la naturaleza divina suya. Él tomó una naturaleza que no le pertenecía, la hizo suya, ¿ya? Por eso en el capítulo 10 dice, tú me preparaste cuerpo. A Dios no le agradó los sacrificios de toros y machos cabríos. ¿Por qué? Porque se necesitaba la sangre de un ser humano para quitar el pecado de medio y para vencer a la muerte y vencer al diablo. Y Él viene a socorrernos a nosotros. Por eso dice en el verso 18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Y cómo lo hizo? Tomando una naturaleza humana. Él sufrió, dice el versículo 18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado. El Señor Jesucristo, al asumir la naturaleza humana y tomar esta naturaleza perfecta y humana, Él sufrió, como ya lo vimos en la ofrenda de la flor de harina, tanto en su forma presentada en sartén, como también presentada en cazuela o presentada en el horno. Y el sacerdote tomaba la flor de harina en su mano, la mezclaba con aceite y la mezclaba y la ponía en esas tres formas, que es Dios representado en eso, colocando a su hijo bajo sufrimiento. Pero aquí dice que él, al ser tentado, padeció. Cada tentación o prueba significaba dolor a su santo ser. Hay algunos creyentes que dicen, bueno, él era Dios, así que no me puede comprender porque yo por eso peco, porque yo sé que el Señor Jesucristo tuvo hambre, fue tentado, lloró, se durmió, pero él era Dios y él no creo que me comprenda. Hermanos, cuando decimos esto, estamos cometiendo un grave pecado. El Señor en todas sus experiencias humanas sufrió y sabe mejor que nosotros cada experiencia humana. Entonces, cuando dice aquí que Él sufrió, significa que realmente experimentó con mucho más intensidad lo que era una tentación. En el capítulo número 4, en el versículo número 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ya ahí el traductor o el escritor, como dicen otras traducciones, que no pueda comprender, ¿ya? Que no pueda comprender. Es alguien que puede simpatizar. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda simpatizar de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. Todo lo que nosotros podemos padecer y vivir con nuestras debilidades, el Señor lo conoce perfectamente. Yo recuerdo en mis años de montañismo, cuando teníamos que ir a la Aconcagua, estaba en la Universidad de Talca, y realizamos una expedición al monte Aconcagua, 6.350 metros sobre el nivel del mar. Y era toda una expedición y teníamos que prepararnos. Entonces buscamos al mejor instructor en ese año
el año más o menos 89, que hubiese en Chile y que hubiese subido grandes montañas. Entonces escogimos a Claudio Lucero. Era el mejor en esa época. Me acuerdo que una de las cosas que me sorprendió cuando le di la mano es que tenía sus manos llenas de llaga y le faltaban algunos dedos, porque subiendo grandes montañas se había congelado. Bueno, era el mejor que había. Estaba capacitado para ser nuestro instructor y llevarnos a la meta. Así, nuestro Salvador es el mejor porque experimentó todo lo necesario, pasando por tentaciones y debilidades sin pecar. Y está capacitado para ser Salvador. ¿Ya? Por eso dice, volvamos al capítulo 2, versículo 18, dice, el mismo padeció siendo tentado, es poderoso. ¿Por qué es poderoso nuestro Señor? Porque Él fue tentado, Él pasó por la tentación. Es poderoso para socorrer. Si Claudio Lucero no hubiese sido el mejor de los instructores y se hubiese solamente preparado en cursillos universitarios y teóricos y nunca hubiese ido a una montaña y sufrido el frío y las condiciones adversas de estar allí sobre 6.000 metros de altura, no sería poderoso para ser nuestro instructor. Alguien puede ser capitán de la fe de los creyentes porque él soportó todo lo que nosotros necesitamos para poder ser socorridos y nos conoce y sabe de angustias. Bueno, vuelvo a repetir, en el Señor Jesucristo cohabitaron perfectamente esas dos naturalezas, una naturaleza divina y una naturaleza humana, y no se mezclaron. Es una maravilla, es una cosa sorprendente. Y si Él no hubiese elegido morir, todavía estaría en la tierra eternamente, porque su naturaleza humana no se divinificó. Alguien piensa, bueno, como estaba la naturaleza divina, su naturaleza humana podría haberse deidificado y no morir. No, no afectó a su naturaleza humana, su naturaleza divina en ese sentido. Él pudo morir. Por eso hay un pasaje en el Evangelio de Juan, acompáñenme en el capítulo número 12, y en el verso número 24, dice ahí el Señor hablando, cuando vinieron unos griegos a preguntar a Felipe que querían ver al Señor Jesús, el Señor dijo en el verso 24 de Juan 12, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, punto y coma. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué significa eso de quedar solo? Significa, hermanos, literalmente, que él sería el único ser humano viviendo solo. Si el Señor no hubiese muerto como el grano de trigo, toda la humanidad habría muerto y él seguiría vivo. Y él entregó su vida por nosotros. ¿Ya? Asumió una naturaleza para poder morir, una naturaleza humana para poder morir. Ahora, vuelvo a repetir, su naturaleza humana no era divina. Su naturaleza humana era perfecta, pero humana. Y tenía que aprender de la naturaleza divina y cohabitar perfectamente. Por eso vemos al Señor Jesucristo cansarse, dormirse, tener hambre, llorar, indignarse,
Todas esas emociones fueron reales. Y cometemos un grave error al decir que como Él era Dios, no sufrió como nosotros. Al revés, sufrió más que nosotros, porque Él era santo, sin mancha, apartado de los pecadores. Lo voy a leer mejor en hebreo. Leámoslos en Hebreos, capítulo, en el libro de Hebreos, capítulo número 9. Me parece que es... Dice... en el libro de Epístolas Generales. No, la cita es... A ver, la voy a buscar. Las 5 características de Cristo. No la puedo encontrar porque estoy... Dice... En Hebreos 7:26. Ahí está. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y que hay 5 características de él en su humanidad. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Realmente era perfecto su humanidad. Pero nunca su naturaleza divina interfirió en su naturaleza humana, sino la ayudó. Ahí en el monte de la transfiguración, cuando vemos al Señor que su rostro resplandeció como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la nieve, el Señor abrió su naturaleza humana y mostró su naturaleza divina. Su naturaleza divina estaba dentro de él. Él veló su naturaleza divina con su naturaleza humana, pero no la modificó. ¿Ya? La palabra transfiguró no significa que se transformó. No, la naturaleza humana siguió existiendo, sino que mostró, cambió, en un momento mostró ahí a los 3 apóstoles que estaban con él quién era él realmente, el Hijo del Dios viviente. ¿Y por qué el Señor se transfiguró? Porque los apóstoles necesitaban una inyección de energía para que realmente vieran quién era él y que no lo consideraran como un hombre común y corriente. Y eso fue muy importante para ellos, que después les impactó tanto que llevó al apóstol Juan a escribir realmente cuando comienza su evangelio. Él comienza diciendo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Dónde vio eso Juan? En el monte de la transfiguración. Vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pedro también, cuando escribe su segunda carta, dice, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el Monte Santo. Y Pedro escribe su segunda carta con esta veracidad. Nosotros estábamos allí y vimos su majestad. Bueno,
Su naturaleza humana necesitaba progresar en el conocimiento de la deidad de su naturaleza divina. Eso lo vemos, por ejemplo, en su niñez. Acompáñenme en Lucas, capítulo número 2, versículo número 40. Lucas 2, 40. Aquí él es de 12 años. Y dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. ¿Qué es lo que crecía y se fortalecía? Su naturaleza humana, no su naturaleza divina. Ya él progresaba, iba tomando conciencia de lo que había dentro de él, su naturaleza humana. Entonces, hay muchas veces que vemos que el Señor Jesucristo dijo algo en su condición de hombre, en su naturaleza humana. Por ejemplo, Él dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Juan 5:30. ¿Por qué dijo eso? Porque su naturaleza humana dependía absolutamente de Dios el Padre. Eso no quiere decir que él no era omnipotente, porque dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo, en Juan 5:30. Él era omnipotente porque es Dios. Sin embargo, su naturaleza humana no era omnipotente. Su naturaleza divina sí era omnipotente. ¿Ya? Por eso ahí en Marcos, capítulo número 4, versículo número 39, él se levantó cuando hubo esa tormenta cruzando el mar de Galilea, se levantó y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo una grande bonanza. Ahí está su naturaleza divina. Su naturaleza divina actúa de esa manera, haciendo esa majestuosa muestra de su poder sobre la naturaleza. En otra oportunidad, el Señor les dijo a los discípulos cuando murió Lázaro, el Señor dijo, me alegro por vosotros de no haber estado allí. Cuando murió Lázaro, en Juan 11:15. En su naturaleza humana, él no era omnipresente. Él dijo eso, me alegro por no haber estado allá donde murió Lázaro. Yo estoy acá con ustedes. Vamos a Juan capítulo 11 para que lo leamos. Juan 11, en el verso número 15. Cuando le vinieron a avisar que Lázaro había muerto, él dijo, me alegro por vosotros de no haber estado allí, más para que creáis, vamos a él. Él tenía que desplazarse, ¿ya? ¿Cierto? Tenía que ir para allá. ¿Y cuánto se demoró en llegar? Se demoró en llegar 4 días. Por eso la hermana de Lázaro dijo, llegue ya, señores, de 4 días. Y le dijeron las 2 hermanas, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, ¿por qué te demoraste tanto en venir? El Señor podría haberlo sanado a distancia, como hizo en otras ocasiones, pero no lo hizo. No usó su naturaleza divina. Y la Biblia nos dice que en su naturaleza divina, Él era omnipresente. ¿Ya? Él es omnipresente en su naturaleza divina. Por eso dijo el Señor en este mismo evangelio, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Juan 3:3. Él estaba aquí
en su naturaleza divina y estaba en el cielo. Esa es una expresión de su naturaleza divina. Y cuando le dice a Natanael quedó sorprendido cuando el Señor le dijo: aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Y en Juan 1:48 le dice Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Qué es lo que es? ¿Qué naturaleza es esa? La naturaleza divina de Cristo. Es omnipresente. Pero su naturaleza humana no, tenía que desplazarse. ¿Ya? De hecho, ahí en Marcos, capítulo número 13, versículo número 32, el Señor dice respecto de su venida: pero aquel día, el día de su venida, y de la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Por qué dice eso? Si Él es omnisciente y sabe todas las cosas. Sí, su naturaleza divina sabe todas las cosas, pero su naturaleza humana no. Aquí está diciendo esto: ni el Hijo, en su estado humano, Él no sabía. Y si el Señor dice que no sabía, es porque no sabía, no es que esté haciendo aquí un montaje y siendo condescendiente con los pobres discípulos que no tienen idea de nada. No, está hablando como hombre. En su naturaleza divina, Él es omnisciente, sabe todas las cosas. Por eso leemos mucho en el Evangelio de Juan que sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, en Juan 13:3, Él sabe todo. ¿Ya? Y muchas veces en el Evangelio de Juan vamos a encontrar, por ejemplo, en el capítulo número 2, versículo número 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. ¿El Señor es omnisciente? Sí, en su naturaleza divina. Su naturaleza humana no era omnisciente. ¿Ya? Por eso el Señor dijo: el Padre es mayor que yo. Texto que usan mucho los testigos de Jehová para cuando conversan con nosotros: oiga, si Jesús es menor que el Padre, ¿por qué ustedes dicen que Jesús es Dios? Y uno queda colgado. Leámoslo ahí en Juan capítulo 14, en el verso número 28. Juan 14, 28. El Señor dice: habéis oído que yo os he dicho, yo voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y si un testigo de Jehová le muestra este texto para decir que Jesús es un Dios menor, creado, que no es Dios, ¿qué le respondería a usted? ¿Por qué Jesús dijo que el Padre es mayor que yo? Es su naturaleza humana. Usted tiene que responder: miren, que en Jesús habían dos naturalezas, una humana y una divina. Y aquí está hablando su naturaleza humana, en la condición de hombre, menor que el Padre. También dijo que sus discípulos harían mayores obras que él. Aquí en el capítulo 14, versículo 12, dijo ahí, en el capítulo 14, versículo 12: de cierto os digo que el
que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. ¿Cómo los discípulos van a hacer mayores obras que él si él es Dios? Ustedes dicen que es Dios. Es que aquí está hablando de su naturaleza humana. El Señor no se desplazó más allá de 200 kilómetros cuadrados. No salió de ahí. Estuvo en esa región de Galilea y de Judea. Pero sus discípulos irían mucho más allá. El apóstol Pablo dijo, he llenado del evangelio hasta Ilírico, por allá más arriba de España. ¿Ya? El Señor no se pudo desplazar tanto. En su naturaleza humana él estaba limitado. Por eso, en su naturaleza humana él se cansó. ¿Qué me gusta este texto? Ahí en Juan 4, versículo número 6, estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y saben, hermanos, que ahí donde dice se sentó junto al pozo, literalmente dice que se sentó en la tierra. ¿Usted se imagina el Señor tan sencillo que era? A veces yo en el aeropuerto o en el mismo hospital aquí en Castro, a veces hay tanta gente y de repente veo a algunos muchachos sentados ahí en el suelo. Así era el Señor de sencillo. Él en su humanidad se cansó y se sentó. Pero en su naturaleza divina, él no se cansó. Porque dice Isaías, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Isaías 40, 28. Su naturaleza divina no se cansa. Él como hombre, sí. En su naturaleza humana, él se durmió. Miren qué hermoso también, veámoslo, Mateo capítulo número 8, versículo 24. Recuerde, hermana, que estamos comiendo de las glorias de Cristo. Dice el versículo 24 de aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él le dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces se levantó, levantándose, reprendió los vientos al mar y se hizo grande bonanza. Ahí actuó su naturaleza divina. Pero en su naturaleza humana, él estaba cansado y se durmió y colocó su cabecita en el cabezal de la popa de la embarcación. Una especie de almohada que tenían allí donde uno se sentaba para remar. Ahí está el Señor. Su naturaleza humana se durmió. Pero la Biblia nos dice que en su naturaleza divina Él no se duerme. Dice la Biblia, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Salmo 121, versículos 3 y 4. Su naturaleza divina no estaba durmiendo. Él sabía lo que pasaba, pero en su naturaleza humana él estaba durmiendo. Fíjense, hermanos, cómo cohabitaron perfectamente sus dos naturalezas. Su naturaleza humana se durmió, su naturaleza divina no. Qué maravilloso. Bueno, ya lo hemos visto que en su naturaleza humana él tuvo hambre y el diablo lo vio y por eso lo tentó. En su naturaleza humana lloró. 3 veces en la Biblia dice que él lloró y una de ellas especialmente
en la tumba de Lázaro. Él lloró y no fueron lágrimas de cocodrilo, fueron realmente lágrimas de dolor al ver los resultados de la muerte. ¿Ya? Bueno, podemos decir, hermanos y hermanas, que él nunca se despojó de sus poderes que tuvo como Dios en su naturaleza divina. Siempre estuvo con él sus poderes divinos y su esencia divina. Sin embargo, él hizo dos cosas que nunca había hecho antes. Se hizo dependiente absolutamente en su naturaleza divina de la naturaleza humana, honrando al Padre. Y lo segundo que hizo, se hizo obediente hasta la muerte. Y ahí que tenemos la otra manera en que la flor de harina se ofrecía en cazuela, se hacía hervir, según lo que leímos ahí en Levítico 2:7. Y esa ofrenda en cazuela nos hace pensar en un sufrimiento que envuelve. Y eso lo encontramos en Getsemaní. Terminamos mirando eso en Marcos, capítulo número 14, el versículo 32. Marcos 14:32, el Señor en Getsemaní. Aquí está la ofrenda de harina en cazuela. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Hermanos, aquí tenemos nuevamente que comer este ofrecimiento de la flor de harina en el lugar santo. Aquí vemos que el Señor experimentó tristeza y angustia. Aquí vemos que su alma, que no conocía pecado, sufre y ve la muerte como un monstruo. En el verso 34 dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí. Aquí está su naturaleza humana, su alma. Allá en el Evangelio de Juan, el capítulo 13, dice que su espíritu estaba triste. Aquí es su alma. ¿Ya? Es su naturaleza humana que se estremece frente a la muerte. Su naturaleza humana pide 3 veces al Padre: Padre, si es posible, yo no quiero morir. A nosotros nos cuesta trabajo entender que el Señor está pidiendo no morir. Y uno pasa por altos Getsemaní. Y nos preguntan: oye, ¿cómo es posible? ¿Qué debilidad de ese Salvador que no quiere morir? Y nosotros nos quedamos callados y no decimos nada. No podemos explicar Getsemaní. ¿Cómo es posible? Y buscamos argumentos. Hermanos, aquí en su naturaleza humana, recuerde,
En su naturaleza humana, el Señor pide no morir. Su naturaleza divina lo sabía. Él, en su naturaleza divina, dicen Hebreos 10, tú me preparaste cuerpo. He aquí que vengo para hacer tu voluntad. ¿Cómo ahora él está diciendo, Señor, si es posible, pasen en esta copa? Y de las 3 veces que el Señor oró, el Señor lloró 3 veces. De las 3 veces que él lloró frente a la tumba de Lázaro, lloró al entrar a Jerusalén y ver a Jerusalén endurecida, y lloró aquí en Getsemaní. Vamos al libro de Hebreos, capítulo número 5, el versículo 7. Dice, Cristo en los días de su carne, y eso es muy explicativo de su naturaleza humana. Cristo en su naturaleza humana, ofreciendo ruegos y súplicas con clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Aquí se explica, hermanos, la misma Biblia lo dice. El Señor en Getsemaní estaba llorando para que el Padre lo librara de la muerte. Al que lo podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Era su naturaleza humana que se estremecía ante ese monstruo de los pecados sobre él y tener que morir por lo que no cometió y pagar lo que no robó, como dice uno de los salmos. Y esta expresión que dice lágrimas, clamor, esta expresión clamor es un grito acumulado en el alma que se escapa, eso es el clamor. El Señor aquí está llorando profundamente en Getsemaní y se le escapa un gemido, un grito. Pero que dice el verso número 8, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. En su naturaleza humana aprendió la obediencia. Verso 9, y habiendo sido perfeccionado, el verbo significa equipado. Vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Como Dios eterno, él sabía que tenía que morir, pero fue perfeccionado. Ese vocablo significa cumplir un propósito para el cual algo fue diseñado, significa cumplir una función para un propósito. En ese sentido, fue perfeccionado, fue equipado y vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen, porque la fe finalmente es obediencia y Él es salvador de los que caminan de la misma manera que Él, ¿ya? Por eso ahí el capítulo 12 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Qué interesante es. El Señor puso en marcha lo que significa la fe. ¿Qué es lo que es fe? Es confiar en lo que Dios ha dicho y obedecer. Y su naturaleza humana se perfeccionó en eso. Y vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Él se convirtió en una fuente de salvación, completamente equipado para salvar y socorrer
a nosotros tan débiles y pecadores. Finalmente, hermanos y hermanas, les vuelvo a repetir, no pensemos que Cristo, siendo hombre, entonces Él no puede saber perfectamente todo lo que yo sufro porque Él es Dios. No, lo sabe muy bien y perfectamente, porque su naturaleza humana siguió siendo hombre, no se deidificó, no cambió su naturaleza humana, sufría intensamente. Y conoce muy bien todo lo que tú estás sufriendo, tus penas, tus dolores, tus enfermedades, tus tentaciones, las conoce perfectamente y te puede socorrer y puede simpatizar contigo. Tenemos en el cielo un sumo sacerdote que simpatiza perfectamente con todo lo que nosotros sufrimos. Y tenemos un Salvador poderoso, poderoso, que resucitó de entre los muertos, porque era imposible que la muerte lo pudiese retener a él. Él es hombre y Dios, y por toda la eternidad va a existir en esa condición glorificada. Y los ángeles están sorprendidos, observando, los querubines rodeando el trono, mirando esto, llenos de ojos, dice en Apocalipsis. ¿Por qué? Es una maravilla cómo nuestro Creador, nuestro Dios, está vestido de hombre. Es sorprendente. Y hermanos, nosotros deberíamos sorprendernos y comer. Así como era cosa santísima y que tenían que cumplirla Aarón y sus hijos y sus hijas, comer de este alimento, nosotros también, hermanos, disfrutemos al Señor en todo lo que Él hizo en la cruz, claro, y los beneficios de la cruz, pero no te olvides de la humanidad de Cristo. La humanidad de Cristo venció al mundo y te va a ayudar a vivir en un mundo pecaminoso y te va a ayudar a ti en tus caídas. Bien, vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por tu Hijo amado. Gracias por lo que Él es, por lo que fue estando aquí en este mundo pecaminoso y tanto que sufrió nuestro Dios. Gracias que nos has dejado en tu palabra la vida de tu Hijo amado que nos anima. Él dijo que lo imitásemos. Él dijo que fuésemos mansos y humildes de corazón como Él lo fue. Aprended de mí, dijo él, que soy manso y humilde de corazón. El apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y el apóstol Pablo se refería a su perfecta humanidad. Oh nuestro Dios, cuánto nos falta ser transformados a la imagen de tu Hijo. Y este alimento necesitamos comerlo en el lugar santo. Ayúdanos, nuestro Dios. Queremos dejar todo en tus manos, en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.